viendo hacia atrás, cómo ha cambiado la economía, la política, cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado la condición humana, la tecnología, increíblemente todo lo que ha cambiado. Para algunos que apenas están en este tiempo creciendo o generaciones nuevas, pues todo parece normal, como si siempre las cosas así hayan sido. Para otros, a lo mejor alcanzamos a ver la transición, los cambios tan importantes que en tan poco tiempo hemos pasado, maravillosamente. Yo creo que en estos tiempos, ver una transformación tan grande es muy importante y muy hermosa. De hecho, si lo saben, lo hemos visto, muchos de estos cambios tan vertiginosos, tan rápidos que hemos vivido y que están pasando, pues tienen que ver con el cambio de era. Ya sabemos que alrededor de 2000 y tantos años, generalmente hay un cambio de era. Y algunos no creen, otros sí creen, pero no tenemos que creer. Yo creo que la observación nos lo dice. ¿Por qué tenemos tantos cambios en estos tiempos? Que se ven reflejados relativamente exactamente con el cambio de era. Por eso, porque realmente el cambio de era trae cambios significativos e importantes. Y luego lo más curioso, podríamos decir, bueno, pero a lo mejor, ¿cómo podemos comprobar más ese cambio de era? Bueno, antes de que todo esto cambiara, ya sabíamos que la época de Acuario iba a traer que las cosas estuvieran en la luz. Le iba a dar a la oportunidad una época o etapa de oro. Iba a hacer que la tecnología, principalmente en el lado de la información, estuviera increíblemente rápida, funcional, que todas las cuestiones electrónicas son los que prevalecieran, que incluso el cambio de energías fósiles a energías más eléctricas y que esa electricidad venga del sol, de cuestiones geotérmicas, del aire, del agua o los movimientos naturales, también está dado por lo mismo, por el cambio de la época a esta época de Acuario. Entonces no se trata de creer, se trata de observar. Y si hacemos una observación objetiva y clara, podemos darnos cuenta como sí, hemos cambiado y seguimos cambiando para ya establecernos en la etapa o época de Acuario totalmente. Y nos ha tocado esa transición. Ahora, en esa era de Acuario, pues todavía en más condiciones de mayor apertura, nada puede estar bajo la sombra, todo es más abierto, hasta los políticos. Por ejemplo, antes los políticos podían esconder sus cosas y nadie sabía si eran buenos, eran malos, si robaban, si no lo sabíamos, pero no abiertamente. Y ahora todo sale a la luz, que si pasa esto, que si pasa lo otro, y es a nivel mundial, no solo en un país o en otro, es a nivel mundial, que tiene que ver incluso con el cambio de la época de Acuario. Por ejemplo, el cambio de la época de Acuario también nos habla que la forma en que manejamos la economía, o en este caso vamos a hablar del dinero en sí, cambia significativamente, donde estamos a nada de que el dinero en papel ya no exista. Todo va a ser un dinero electrónico, como lo estamos viendo con las criptomonedas. Y toda la tendencia es que todo se va a manejar con criptomonedas. Y no solo eso, también ya no vamos a ver tantos papeles y cosas, sino todo va a ser de forma electrónica, todo es digital de aquí en adelante. Y preparémonos para eso, porque cada vez la digitalización de las cosas, la tecnología miniaturizada, cada vez va a ser más todo eso. Cada vez va a ser todo en ese sentido. Ya están, por ejemplo, preparados para que en muy corto tiempo, yo creo que en menos de 5 o 6 años y a la vuelta de 10, 15 años, ya no vamos a ver ningún carro de combustión interna. Vamos a ver puros carros eléctricos, puros vehículos eléctricos. Incluso mucho de lo que está pasando es que están incrementando las gasolinas, el diésel, todo lo que son los combustibles fósiles, con la intención de que cambiemos y digamos, oye, ¿sabes qué? Me sale más barato pagar un carro nuevo la mensualidad que pagar la gasolina, para que la gente se orille a elegir ese tipo de energías, ese tipo de soluciones en carros, en camiones, en cualquier cosa, en nuestra casa, en cualquier condición. Hacia allá vamos y cada vez va a haber más esos cambios. Otro de los cambios importantes es que, por ejemplo, ahorita tenemos, ya sabemos, señales de televisión, señales de radio, tenemos señales de celular, señales de internet, tenemos varias señales distintas y diferentes.
Ya no va a pasar así. No estamos a nada que, vamos a decir, ahora con el 5G o con la tecnología de 5G o la tecnología de la quinta revisión o la quinta salida de lo que es el Internet, es lo que se va a basar todo. Ya no va a haber bandas de celulares, ya no va a haber radio, ya no va a haber televisión, ya no va a haber nada más que el 5G. Todo se va a manejar a través de ahí, incluso en las casas. En las casas también que tenemos el Wi-Fi que viene con fibra óptica, en cierto momento todo va a ser en el aire, todo va a ser con condiciones de una conexión de esa manera, en el ambiente. Ahora, todo eso va a ayudar a que todo esté conectado. De hecho, el siguiente paso de la tecnología es que los aparatos se conecten unos con otros, que se comuniquen unos con otros. Por ejemplo, los carros se van a comunicar entre ellos para una mejor vialidad y saber cuál va a pasar después, primero cuál va a pasar después. Si uno está acercándose a un alto o a un semáforo y los carros se van a comunicar entre ellos. El carro al llegar a tu casa se va a comunicar con tu clima, con tu cafetera, se va a comunicar con tu celular. O sea, que todos los aparatos se comuniquen entre ellos. Es el siguiente paso de la tecnología de forma significativa. Ahora, ¿todo esto a dónde nos lleva? Pues depende. Nos puede llevar a una autodestrucción, porque la tecnología va avanzando y la conciencia no tanto. O nos puede llevar totalmente a un apoyo para que la conciencia se eleve más. Pero va a depender de lo que hagamos o no hagamos. El problema es que la mayoría de las personas está esperando que alguien haga algo por ellos y no hacen nada por sí mismos. O al revés, están haciendo donde no es. Están tratando de sobrevivir, como les digo, trabajando, haciendo cosas por comer, por pagar una renta, por pagar una mensualidad de algo, de un carro, de lo que sea, de la escuela. Y no están haciendo nada por su beneficio interior, por su elevación de conciencia. Entonces, este viaje se trata de que si no elevamos la conciencia suficiente, si no tenemos cierto estándar de conciencia como humanidad, la tendencia a la autodestrucción es muy fuerte y es muy probable. Ahora, con esto yo no soy quien quiere asustarlos o meterles miedo, no, no es mi intención ni sería. Lo único es informarles la importancia de la elevación de conciencia. La importancia que con tantos cambios, la elevación de conciencia es trascendental e importantísima. Una de las condiciones para el ser humano para entrar a la época de Acuario, lógicamente es una mayor conciencia, ya que la misma época de Acuario es correspondiente a ello. De hecho, si ustedes ven la imagen de Acuario, tiene unas jarras donde está tirando agua entre una jarra a otra, o otras son una jarra donde está tirando agua a un río. Ese tipo de imagen o lo que es el agua y estar tirando el agua representa principalmente el manejo consciente de las emociones, donde ahorita vemos al ser humano atrapado en sus emociones. Entonces nos dice este nuevo cambio o entrar a esta época o en la era de Acuario, nos dice que si no hacemos los cambios suficientes para al menos manejar conscientemente las emociones, nos vamos a perder. Entonces, al menos en este principio, la necesidad de elevación de conciencia va al punto de salir de la trampa que hemos vivido y que están viviendo la mayoría de las personas en las emociones, en su cuerpo emocional. Y su cuerpo emocional está dado en las sensaciones, todo lo que siento, lo que percibo, es lo más importante. La gente no hace las cosas o decide por lo que quiere. Muchas personas quieren algo y no lo hacen ni se atreven por cómo se sienten. Entonces, la prioridad de las personas al tomar una decisión y la forma o la manera de vivir está en cómo me siento. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? No me gusta, pero es en cómo me siento. Y ese cómo me siento alimenta directamente el cuerpo emocional, haciendo que entonces nuestra vida esté basada principalmente en el cuerpo emocional. Y estamos viviendo y experimentando la vida de esa forma, con nuestro cuerpo emocional prioritario, atrapados en ello. Y no nos damos cuenta que al hacer eso, el cuerpo emocional es tan cambiante y va para arriba y va para abajo de una forma en que la estabilidad no está en nosotros. Nos convertimos en personas que no nos sentimos o no estamos estables en la vida.
Entonces, al menos en esta época de Acuario, tenemos que elevar la conciencia, en un principio, porque no tiene que ser más, pero en un principio de la época de Acuario que nos está tocando vivir, al menos en esta época, tenemos que estar por encima de las emociones. Tenemos que salir de la trampa emocional que vivimos, que genera chantajes, que genera estarte sintiendo mal o bien, como les digo, en esa roller coaster o en esa esa montaña rusa que estamos viviendo, a veces bien y a veces mal y más mal que bien, porque son condiciones que de alguna forma estamos atrapados en ese cuerpo emocional que ya no corresponde, que yo creo que eso es lo más importante de entender, ya no corresponde. De acuerdo a eso, pues sí, estamos viviendo esa época. Ahora, ¿qué más nos trae Acuario? ¿Qué más nos trae la época de Acuario? Bueno, mayores capacidades mentales, mayores capacidades en conciencia, mayores capacidades en todo el sentido del ser humano. Yo creo que la mayor capacidad, es la oportunidad del despertar. Ahora, a lo mejor no me doy a entender lo importante que es el despertar. Si lo queremos ver como capacidades más cotidianas, bueno, leer la mente a alguien o que alguien te lea la mente, tener una mayor comunicación o facilidad de comunicación, como lo hacemos hoy por hoy con un celular, como lo estamos haciendo en este momento, que la comunicación es dada de la forma que estamos viendo, mayor inteligencia, mayor rapidez en el pensar, mayor facilidad en interacciones humanas. O sea, nos trae muchas capacidades y cualidades añadidas o más despiertas que las que teníamos anteriormente. Poder ver más claramente la tendencia del futuro, poder saber un poco más cuando alguien va a morir, cuando alguien va a enfermar, podemos tener más información de cómo resolver un problema. O sea, definitivamente trae muchas capacidades y cualidades importantes y añadidas al ser humano. Para mí, y espero darme a entender, la más importante es la posibilidad del despertar, de elevar tu conciencia a un punto, de liberarte de la trampa del yo, de la trampa del ego. Para mí esa es la más importante de las capacidades que nos trae la época de Acuario, porque eso nos va a abrir como seres humanos a una época de oro, porque también lo que nos dice la época de Acuario es eso, es que nos abre a una época de oro donde al tener mayor conciencia, la forma en que como seres humanos, como humanidad, convivimos, compartimos, nos estructuramos, son en condiciones mucho mejores que las que actualmente tenemos. Por lo tanto, la época de Acuario es maravillosa. La época de Acuario siempre ha invitado a un despertar significativo y yo creo que como cíclicamente vemos muchas cosas, esto no va a ser diferente a como ha sido en otras ocasiones. Cambios, como les digo, que ya estamos viendo y que vamos a seguir viendo. Y cuando pasan cosas así, yo creo que tenemos ya que dejar la soberbia a un lado. Creo, no creo, será, no será. Vamos a hacer observaciones objetivas, como digo. Y de acuerdo a una observación objetiva, ¿cómo podríamos negar todos los cambios que estamos viviendo o que hemos vivido en muy poco tiempo? ¿Cómo podríamos negar el avance tecnológico que hoy tenemos? ¿Cómo podemos negar que antes de que pasara todo esto, cuando hablábamos de la época de Acuario que se acercaba, sabíamos o teníamos más idea de qué es lo que iba a traer la época de Acuario una vez que estuviera ya establecida? Cosas que estamos viendo ya hoy realizadas. Entonces, entendamos un poquito más que las cosas así son. Estamos entrando en esta época de Acuario, ya entramos, todavía hay una influencia de la época anterior, de la época que estábamos viendo anteriormente, donde entonces ya estamos más del lado de Acuario que de la otra, entonces tenemos que fluir más claramente, tenemos que entender que lo perteneciente a esta nueva era, tenemos que adaptarnos, modificarnos para realmente poder pertenecer y estar y fluir sin fricciones o hasta la destrucción misma, ¿no?